Ecuador desde 1930. Antecedentes. La Revolución Liberal, que se dio entre 1895 y 1912, es el primer antecedente que recordar. En esta revolución, la burguesía comercial logró imponerse como grupo dominante frente al viejo grupo de latifundistas de la sierra, muy cercanos a la Iglesia Católica. Así pues, en este periodo, el Estado logró una consolidación, controlando los registros de matrimonio, por ejemplo, y despojando a la Iglesia de sus latifundios con la Ley de Manos Muertas, similar al caso mexicano. La Revolución Liberal trajo consigo un cambio ideológico, buscando el desarrollo de mercados internos, así como la inclusión del país en el comercio mundial. Esto de la mano de la burguesía comercial. Se buscaba así instaurar el capitalismo que iba en ascenso a principios del siglo XX. Sin embargo, al no cambiar las estructuras anteriores, simplemente ocupar el lugar que antes ostentaban los latifundistas, la revolución liberal estaba condenada. Continuaron en buena medida los latifundios de cacao, principalmente dedicados a la exportación, y el desarrollo industrial no se dio de forma esperada. La caída de los precios del cacao afectó la economía nacional de forma significativa, al ser su actividad más importante. Esta crisis económica trajo consigo una crisis social y política, enfrentando a los latifundistas con la burguesía de Guayaquil, junto con sectores como la incipiente clase media y el reducido sector obrero. Se dio una reorganización de fuerzas políticas que se reflejaron en partidos políticos. La reestructuración del Partido Liberal en 1923. Los latifundistas, junto con la Iglesia, en 1926, ante la falta de representatividad popular en los partidos anteriores, se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano, que ante las divisiones internas devendría en el Partido Comunista de Ecuador, en 1931. El 9 de julio de 1925, las Fuerzas Armadas darían un golpe de Estado, que a su vez sucedería en la dictadura del doctor Isidro Ayora en 1926. Este fundaría el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y Dirección de Aduanas. En 1928 se reunió una Asamblea Constituyente que dictó la Constitución número 13 en la historia nacional. En ella se establecieron algunas garantías de tipo social, además del derecho al voto femenino. Al fin, Ayora fue elegido presidente constitucional. La década de los 30. Durante este periodo, la crisis económica continuó y se profundizó. Los precios de las exportaciones continuaron cayendo y las devaluaciones del sucre ecuatoriano fueron constantes. De la crisis económica se desprende y se agudizan las crisis sociopolíticas. Los latifundistas serranos buscaron aprovechar la debilidad de la burguesía de Guayaquil para buscar un regreso al poder. Sin embargo, esto no sucedió, y los grupos de la clase media, al no encontrar espacios de participación en estos frentes, optaron por una inclinación socialista. Por otra parte, el gobierno de Ayora se enfrentó a manifestaciones sociales y presiones militares, por lo que renunció en agosto de 1931, entregando el poder al coronel Luis Larrea Alba, que se declaró con tendencias socialistas, y que duró apenas unas semanas en el poder en beneficio de Alfredo Baquerizo Moreno. Este convocó elecciones. El candidato Neftalí Bonifaz del Partido Conservador, apoyado por la Coalición Obrera Nacional, formada por gremios de artesanos serranos, ganó la elección, a pesar de la clásica herramienta del gobierno liberal, el fraude. Sin embargo, la oposición anticonservadora logró mayoría en el Congreso, reunido para agosto de 1932, y descalificó al presidente electo acusándolo de ser de origen peruano. Se dio entonces un conflicto armado. El ejército fue movilizado a la capital. Como resultado, la Guerra de los 4 días, que terminaría con Alberto Guerrero Martínez en el poder y con el compromiso de llamar nuevamente a elecciones. En las elecciones, el fraude volvió y obtuvo la justa victoria en favor de los liberales, Juan de Dios Martínez Mera. Pero el Congreso se encargó de bloquear la elección. Así se dio un proceso sistemático por parte de la oposición en el Congreso
del que fuera ganador en las subsecuentes elecciones con el llamado voto de desconfianza. Para las elecciones de 1933 resultó amplio ganador José María Velasco Ibarra, líder de la oposición contra Mera, y apoyado por el Partido Conservador. Velasco era un caudillo que logró aglomerar a su gobierno en sectores prácticamente opuestos, como los latifundistas serranos, los terratenientes costeros y algunos sectores obreros. Existe un debate si a Velasco se le puede considerar un populista, pero al parecer la tendencia lleva a su gobierno a un caudillismo clientelar, donde convergen diversos sectores alrededor de la figura de este. Sin embargo, Velasco no pudo concluir un año al frente del gobierno, fue bloqueado por el Congreso e intentó proclamarse dictador, pero fue derrocado por el ejército. Para 1936, el ejército nombró dictador a Federico Páez, declarado socialista. Llevó a cabo algunas reformas monetarias, pero al paso de los meses terminaría persiguiendo a los activistas de izquierda y a las organizaciones obreras. Durante su dictadura se declaró la Ley de Seguridad Nacional, que suprimió garantías individuales e impuso torturas, destierros y persecuciones como el cotidiano. Esto como una manifestación temprana de las futuras dictaduras de seguridad nacional en el resto de la región. Páez fue derrocado en octubre de 1937 por el general Alberto Enríquez Gallo, quien, en sus meses de gobierno hasta agosto de 1938, creó un código del trabajo, limitó la acción de las empresas extranjeras y amplió las garantías de participación política. Esta tendencia al socialismo comenzó a alarmar a los grupos burgueses y conservadores. Se convocó a una constituyente y tras largas discusiones entre burguesía liberal, conservadores, latifundistas y socialistas, se nombró al presidente Aurelio Mosquera Narváez, quien, traicionando a los socialistas que lo apoyaron, se dedicó a perseguir obreros, grupos de universitarios, así como a deshacer lo hecho en el gobierno de Enríquez. Su dictadura acabó en noviembre de 1939 con su repentina muerte. Durante los 30 se vivió un periodo de gran inestabilidad política, del arroyismo al velasquismo, 1939-1947. Carlos Arroyo del Río lanzó su candidatura, apoyado por la burguesía comercial, utilizando el clásico fraude, resultó ganador en enero de 1940 contra el candidato conservador y contra Velasco Ibarra, que había regresado del exilio. Las protestas contra el fraude fueron reprimidas y tomó posesión en septiembre de 1940. El gobierno de Arroyo se caracterizó por la represión interna y por el conflicto exterior contra Perú, la disputa de una parte de la olla amazónica y el deterioro de las relaciones entre ambos países tuvo como fin un conflicto militar entre ambas naciones. Sin embargo, el ejército ecuatoriano era débil comparado con el de Perú, y los carabineros bien entrenados y equipados eran dedicados a la represión interna de los opositores del régimen. El conflicto duró hasta enero de 1942, cuando en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro, Ecuador tuvo que firmar la paz, entregando 200.000 kilómetros cuadrados de su territorio. La derrota militar, sumada a las condiciones de vida deplorables y una economía en crisis, no hicieron más que aumentar la impopularidad de Arroyo, quien a su vez respondía con mayor represión. Cuando en 1944 Arroyo quiso imponer como sucesor a un liberal de su confianza, la rebelión popular estalló. Tras varios incidentes, el 28 de mayo de ese año, el pueblo de Guayaquil, respaldado por una parte de la guarnición militar del puerto, se lanzó a la insurrección, que en pocas horas cubrió todo el territorio nacional del país. El arroyismo se derrumbó. La movilización popular que se dio contra el arroyismo fue una de las más importantes en la historia de Ecuador. La Alianza Democrática Ecuatoriana, conformada por comunistas, socialistas, conservadores, algunos liberales e independientes bajo el liderato de Velasco. La izquierda tuvo presencia en el nuevo gobierno, con la esperanza de radicalizar vía burocrática la rebelión. Sin embargo, Velasco no tenía intenciones de modificar nada y menos aún de radicalizar la gloriosa Revolución de Mayo.
Para 1945 se reunió una constituyente con una importante presencia socialista, que le daba al Congreso mayores facultades que al Poder Ejecutivo, por lo que Velasco en marzo de 1946 dio un golpe de Estado, disolviendo el Congreso Constituyente y persiguiendo a los grupos de izquierda. Para 1946 se reunió otro Congreso Constituyente, conformado únicamente por conservadores y burgueses comerciales. Sin embargo, el gobierno de derecha no logró detener la crisis económica. El alza de los precios siguió y para agosto de 1947 el ministro de Defensa dio un golpe de Estado. Velasco fue al exilio una vez más. Una etapa de estabilidad. 1948-1960. Tras la crisis de gran parte de la década de los 40, comenzó en Ecuador un desarrollo económico considerable, basado principalmente en las exportaciones de banano o plátano, e instrumentalizado desde el Estado. Así comenzaría a abandonarse el viejo modelo de haciendas en la sierra y se daría un importante crecimiento demográfico en la costa. Algo a destacar es que la producción de plátano no estaba en manos de compañías extranjeras, sino en pequeños y medianos productores apoyados por créditos agrícolas e infraestructura para el transporte de los productos. Los medianos y pequeños productores representaban el 80% de la producción. Sin embargo, la exportación estaba en manos de empresas extranjeras, lo que limitaba las ganancias de los productores al 27.6% del valor comercial. Por otra parte, el auge del plátano trajo consigo la formación de mercados internos, así como el desarrollo de formas salariales de trabajo, integrando el país al capitalismo mundial. Los viejos terratenientes y latifundistas se transformaron paulatinamente en una clase burguesa rural. La estabilidad económica trajo consigo una estabilidad política. Los gobiernos de Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce Enríquez concluyeron con una paz política, mas no social, ya que la represión continuó como una constante durante este periodo. Las facciones liberales, conservadoras y socialistas participaron en la burocracia política, dejando de lado los enfrentamientos directos. Varios gobiernos sucedieron en el poder, incluido Velasco por tercera ocasión. No se dieron golpes de Estado en este periodo, pero la efervescencia social iba en aumento. Para mediados de 1955, comenzó un constante descenso en el valor de las exportaciones, lo que aumentó el descontento social, terminando por estallar en 1959 con protestas en Guayaquil. Robos y saqueos fueron brutalmente reprimidos, con por lo menos 1 millar de muertos. Los 60. Los 60 significarían una ruptura con la década anterior de considerable estabilidad económica y política. Aunque la crisis con la que comenzó la década no hizo más que visibilizar la debilidad y dependencia del modelo exportador, por otra parte, el descontento social nunca se fue, y fue a finales de los 50 donde estalló. En las elecciones de 1960, Velasco Ibarra resultaría ganador una vez más. Haciendo uso en campaña del descontento popular y el discurso anti-yanqui, como en otras ocasiones supo aprovechar la coyuntura para llegar al poder, pero una vez ahí no hubo por su parte acciones de gran relevancia. El miedo al comunismo se hacía presente en los sectores conservadores, católicos y liberales, mientras que el vicepresidente Carlos Julio Arosemena, de tendencias socialistas y apoyado por organizaciones estudiantiles de izquierda, acrecentaba su popularidad y se distanciaba de Velasco. Para noviembre de 1961, una vez más Velasco fue depuesto por el ejército y se le entregó, no sin dudas, el poder a Arosemena, que intentó llevar un gobierno progresista. Aún así, la derecha lo veía demasiado peligroso para sus intereses y, asesorados por la CIA, ejercieron una campaña contra el gobierno cuyo objetivo era la ruptura de relaciones con Cuba. La Iglesia tuvo un papel fundamental con sus instituciones y prensa, y la extrema derecha llevó a cabo atentados terroristas contra miembros del clero para adjudicárselos a la izquierda. Sin embargo, la izquierda en Ecuador no era tan fuerte como se le presentaba y no pudo hacer mucho ante estas acciones. Se rompieron relaciones con Cuba, cediendo ante las presiones. Sin embargo,
Esto no fue suficiente, y la CIA organizó una campaña contra Arosemena, que terminaría con un golpe de Estado en 1963, dando como resultado una junta militar de 4 miembros. El nuevo gobierno se adhirió a la política estadounidense contra la izquierda. Por otra parte, la derecha no vio reflejadas sus aspiraciones políticas, ya que fue la clase media, los profesionistas y la burguesía quienes tendrían mayor participación en el nuevo gobierno. Se buscó el desarrollo de mercados internos, así como el desarrollo del modelo sustitutivo de importaciones, de la mano del desarrollo de una industria nacional. Destaca en el periodo la ley agraria, que suprimía las formas serviles de trabajo, acabando así con la vieja hacienda serrana. Esto dio pie a una mayor organización campesina. En un intento por fomentar la industria nacional, se aplicaron aranceles a las importaciones, lo que trajo el descontento de los sectores comerciales de Guayaquil. Sumado a las constantes protestas universitarias, que a pesar de un intento de reforma, tenían claras tendencias a la izquierda. La dictadura militar buscó consolidar su fuerza ocupando la Universidad Central con el ejército, acción que solo consolidó su caída, y para mayo de 1966 fueron depuestos. Se formó una junta de gobierno que a su vez llamó a un Congreso Constituyente, que se reunió a finales de año. Para 1967 se proclamó la Constitución número 16 en la historia de Ecuador. Para 1968 se convocaron elecciones, donde Velasco volvería a competir y volvería a ser ganador. Su promesa de reforma apoyada por el pueblo no fue cumplida una vez más, y en esta ocasión se dedicó a reprimir las constantes protestas populares, así como a los grupos universitarios que mantenían un constante clima de agitación. En 1970, Velasco se nombró dictador, suspendiendo la Constitución, esto como un acto político ante las presiones sociales y políticas de la oposición. Iba a continuar en el cargo hasta 1972, donde habría elecciones. Assam Bucaram se presentaba como el candidato con mayor popularidad. Populista, se veía como un peligro para militares, burgueses y conservadores. El ejército dio un golpe de estado a Velasco y nombró dictador al general Guillermo Rodríguez Lara. El auge petrolero, 1972-1978. La dictadura de Guillermo Rodríguez vino acompañada con una bonanza económica derivada de la explotación del petróleo y el aumento internacional de los precios de este. Simultáneamente, el campo tuvo un proceso de deterioro y abandono en relación con el aumento de la industria. La migración a las ciudades creó una mano de obra abundante que, sin embargo, no logró ser captada por la industria, lo que ocasionó una marginalidad en estos sectores. La industria recibió el fomento estatal, sin embargo, quedó en manos de capitales extranjeros en los sectores más importantes. Por otra parte, las exportaciones de plátano, cacao y café se redujeron drásticamente en comparación con el petróleo. El gobierno tomó un papel intervencionista en la economía. Y si bien el petróleo no fue nacionalizado, sí se debía negociar con el gobierno la explotación de este. Esto trajo consigo el crecimiento de la burocracia, así como de empresas estatales en sectores de servicios, transportes, banca y producción industrial. La dictadura militar tuvo tendencias progresistas. Sin embargo, la falta de ingresos y las presiones externas que tachaban al gobierno de comunista, sumadas a los reclamos de los diversos grupos políticos, alejaron al gobierno de sus objetivos reformistas, a pesar de sus avances. Para 1975, el gobierno no gozaba de gran popularidad en ninguno de los sectores, e incluso sufrió un golpe de Estado que fracasó. El gobierno dio un giro a la derecha, lo que llevó al reclamo además de las organizaciones obreras y campesinas, que se condensaron en una huelga general el 13 de noviembre de 1975. Ante la incapacidad del gobierno de Rodríguez, fue derrocado por una junta militar en enero de 1976. La junta militar proclamó sus intenciones de devolver a la sociedad civil el gobierno, pero mientras esto sucedía, se paralizó la reforma agraria, se emitió una ley agraria en favor de los terratenientes, los salarios se congelaron, los precios seguían subiendo y la represión, enmarcada en la matanza de trabajadores del 17 de octubre
de 1977 mostraban un claro retroceso a las viejas formas. Se buscó reorganizar el Estado, con comisiones para la nueva constitución y una ley de partidos. En estas comisiones estaban representados todos los grupos políticos, de derecha con las organizaciones católicas y conservadoras, del centro con grupos reformistas y demócratas y de izquierda con el Frente Amplio de Izquierdas. Se llamó elecciones, donde Jaime Roldós Aguilera, apoyado por el populista Assad Bucaram, tuvo una amplia victoria en la primera vuelta, que a pesar de los intentos de fraude desde el gobierno, fue ratificado en la segunda vuelta y entró en vigor el 10 de agosto de 1979, junto con la Constitución número 17 en la historia de Ecuador. El fin de siglo. Ecuador ha vivido en los 80s y 90s una crisis económica constante, partiendo de la caída de los precios del petróleo, del cual dependían en gran medida las exportaciones y por tanto los ingresos. El Producto Interno Bruto comenzó un proceso de decrecimiento, 6.6% en 1978, 4.9% en 1980, 1.4% en 1982 y en 1983 se registró una tasa negativa. El gasto público se redujo notablemente, abandonando sectores sociales claves como la educación. La deuda externa aumentó hasta los 16 millones de dólares a finales de los 90. La inflación durante el periodo alcanzó los 25.000 sucres por dólar. Buscando paliar la crisis, los gobiernos siguieron los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, liberaron las importaciones, aplicaron a principios de milenio la dolarización de la moneda, se privatizaron las empresas estatales y el Estado abandonó la intervención económica. Es decir, se aplicaron políticas neoliberales. El neoliberalismo en Ecuador trajo consigo consecuencias similares al resto de los países de Latinoamérica donde se ha aplicado. Una drástica reducción del nivel de vida, la acumulación del capital en unas pocas manos, mientras que la mayoría de la población se encuentra en pobreza. Incluso los sectores medios se han visto afectados ante una economía controlada por un sector privado. La violencia en zonas donde no existía antes ha ido en ascenso, a causa lógica de la crisis social provocada por el neoliberalismo. Corrupción en la policía y descontento social son el clima que impera desde los 80s hasta la actualidad en Ecuador.